El capitán Jake Morrison estaba en el puente de la UE Horizonte, observando las estrellas a través del gran ventanal. La nave llevaba ya 3 meses de viaje, visitando nuevos sistemas solares que ningún humano había visto antes. Jake tenía 35 años y había pasado la mayor parte de su vida soñando con momentos como este. La Tierra por fin había construido naves capaces de viajar lejos en el espacio, y él tenía la suerte de comandar una de ellas. Capitán, nos estamos acercando al sistema Kepler 442, dijo Lisa Grant desde su estación científica. Lisa era la oficial científica en jefe de la nave, una mujer inteligente que podía descifrar casi cualquier cosa sobre los planetas en el espacio. Tenía el pelo castaño y corto, y siempre llevaba su uniforme azul perfectamente impecable. Buen trabajo, Lisa. ¿Qué sabemos de este sistema?, preguntó Jake mientras se acercaba a mirar su pantalla. Tiene 7 planetas. 3 de ellos podrían albergar vida. Deberíamos revisarlos todos, respondió Lisa, señalando los datos en su pantalla. Tony Rodríguez, el jefe de seguridad, levantó la vista de su puesto. Tony era un hombre grande, de brazos fuertes y rostro serio. Siempre le preocupaba mantener a salvo a la tripulación. Capitán, ¿deberíamos estar preparados para problemas? No sabemos qué hay ahí fuera. Jake sonrió. Estamos aquí para hacer amigos, Tony, pero mantente alerta por si acaso. Amy Bell, que manejaba todas las comunicaciones de la nave, se enderezó de repente en su silla. Amy era joven, de unos 25 años, con una larga melena rubia. Era muy buena en su trabajo y podía captar señales desde muy lejos. Capitán, estoy recibiendo algo extraño, dijo Amy, con voz emocionada. Hay señales que vienen del tercer planeta. No se parecen a nada que hayamos oído antes. Jake se acercó a la estación de Amy. ¿Qué clase de señales? Suenan como llamadas de auxilio, pero son muy débiles. Como si alguien pidiera ayuda, pero su equipo se estuviera estropeando, explicó Amy, reproduciendo los sonidos por los altavoces. El puente se llenó de ruidos extraños que sonaban como música mezclada con llantos. Todos dejaron lo que estaban haciendo para escuchar. Los sonidos entristecieron a Jake, aunque no entendía lo que significaban. ¿Puedes averiguar de dónde vienen exactamente?, le preguntó Jake. Amy trabajó en su ordenador durante unos minutos. Sí, señor. Vienen del continente más grande del tercer planeta. Las señales se debilitan cada día. Lisa revisó sus instrumentos. Capitán, ese planeta parece que podría albergar vida. Tiene agua, aire respirable y la temperatura adecuada. Pero algo anda mal. ¿A qué te refieres?, preguntó Jake. La atmósfera está cambiando. Se está volviendo más delgada. Lo que sea que viva allí podría no tener mucho tiempo, dijo Lisa, con cara de preocupación. Jake se quedó pensando un momento. La misión de la UE Horizonte era explorar nuevos sistemas y contactar con cualquier vida inteligente que encontraran. Pero también debían ser cuidadosos y no interferir con otras especies. Aún así, si alguien estaba en problemas y pedía ayuda, Jake no podía simplemente ignorarlo. Tony, ¿nuestras armas están listas si las necesitamos?, preguntó Jake. Siempre, capitán, respondió Tony. Amy, sigue escuchando esas señales. Intenta averiguar si hay un patrón o si puedes entender algo. Lisa, quiero saber todo sobre ese planeta antes de que lleguemos. Sí, señor, dijeron ambas mujeres al mismo tiempo. Mientras la UE Horizonte se acercaba al planeta, la tripulación trabajó duro para saber más sobre él. Lisa descubrió que el planeta estaba cubierto de extrañas formaciones de cristal que parecían estar muriendo. Los cristales perdían su color y se resquebrajaban. Amy pasó horas escuchando las señales. Poco a poco, empezó a comprender que eran, sin duda, llamadas de auxilio. Alguien pedía ayuda una y otra vez. Capitán, dijo Amy tras muchas horas de trabajo, creo que ya puedo entender algo de su idioma. Repiten palabras que significan ayuda, muriendo y solos. Llevan mucho tiempo enviando estos mensajes. Jake sintió que se le encogía el corazón. ¿Cuánto tiempo? Quizás unos 20 o 30 años, señor.
Los mensajes más antiguos son mucho más fuertes que los nuevos. Creo que ahora quedan menos de ellos que cuando empezaron a pedir ayuda. La nave finalmente llegó al planeta y Jake ordenó que entraran en órbita. A través de los potentes telescopios de la nave, pudieron ver ciudades de cristal que se estaban desmoronando. Algunas zonas que deberían haber estado llenas de vida ahora estaban oscuras y vacías. Capitán, dijo Lisa en voz baja, no creo que queden muchos vivos ahí abajo. El doctor Kevin Walls, el médico de la nave, había estado escuchando todo desde su estación médica. Kevin era un hombre mayor, de pelo cano, que había visto muchas cosas tristes en su vida. Capitán, si se están muriendo y piden ayuda, ¿no tenemos que intentar salvarlos? Jake sabía que Kevin tenía razón, pero también sabía que el gobierno de la Tierra le había dado órdenes de ser muy cuidadoso a la hora de involucrarse con especies alienígenas. El primer contacto debía hacerse de forma lenta y cautelosa. Amy, ¿puedes enviarles un mensaje de vuelta? Algo sencillo que demuestre que queremos ayudar. Amy trabajó en su ordenador y luego envió un mensaje básico que incluía patrones matemáticos e imágenes que mostraban que la UE Horizonte quería ser amiga. En una hora, recibieron una respuesta. El mensaje era mucho más fuerte que las llamadas de auxilio. Incluía imágenes y sonidos que mostraban claramente emoción y esperanza. «Quieren que bajemos al planeta, capitán», dijo Amy. «Nos están enviando coordenadas para un lugar seguro donde aterrizar». Jake miró a su tripulación. Lisa parecía curiosa y emocionada. Tony parecía preocupado, pero listo para cualquier cosa. Amy parecía esperanzada. El Dr. Walls parecía estar ya pensando en cómo ayudar a quien quiera que estuviera allí abajo. «Muy bien», dijo Jake. «Vamos a bajar a conocerlos. Tony, quiero un equipo de seguridad completo listo. Dr. Walls, traiga su equipo médico. Lisa, vienes conmigo para estudiar lo que encontremos. Amy, mantén las líneas de comunicación abiertas». Mientras la UE Horizonte se preparaba para aterrizar en el mundo alienígena, Jake se preguntaba qué encontrarían. Esperaba que no fuera demasiado tarde para ayudar a quienes llevaban tantos años pidiendo auxilio. Poco sabía que ese momento cambiaría no solo su vida, sino la galaxia entera para siempre. La lanzadera de desembarco tocó tierra en el planeta de cristal con un suave golpe. Jake Morrison miró por la ventanilla y vio un mundo como nunca había imaginado. Altos árboles de cristal se extendían hacia el cielo, pero muchos estaban agrietados, rotos. El suelo estaba cubierto de formaciones cristalinas que deberían haber sido brillantes y coloridas, pero la mayoría eran ahora grises y sin vida. «Manténganse juntos», dijo Jake a su equipo mientras salían de la lanzadera. Tony Rodríguez tenía la mano cerca de su arma, pero la mantenía oculta. El doctor Kevin Walls llevaba su maletín médico y Lisa Grant sostenía sus instrumentos científicos. No tuvieron que esperar mucho. Un grupo de seres se les acercó lentamente. Lo primero que pensó Jake fue que parecían cristales vivientes. Eran altos y delgados, con cuerpos que parecían hechos de una hermosa piedra de colores. Pero estos cristales parecían enfermos. Sus colores se estaban desvaneciendo y algunos tenían grietas por todo el cuerpo. El líder del grupo se adelantó. Cuando habló, el dispositivo de traducción de Amy les ayudó a entender las palabras. «Soy el anciano Susara, del pueblo Serit», dijo el ser con una voz que sonaba como campanas de viento. «Llevamos pidiendo ayuda durante 37 de sus años. No pensábamos que nadie vendría». Jake se adelantó y se quitó el casco, demostrando que confiaba en ellos. «Soy el capitán Jake Morrison, de la Tierra. Oímos sus llamadas y vinimos tan rápido como pudimos. ¿Qué le ha ocurrido a su pueblo?» El cuerpo de cristal del anciano Susara pareció atenuarse aún más. «Nos estamos muriendo, capitán Morrison. Nuestro mundo se está muriendo. Nuestro pueblo se está muriendo. Quedamos quizás 1000 de los que una vez fuimos millones». El doctor Walls se acercó. Su formación médica le impulsaba a ayudar de inmediato. «¿Qué los está matando? ¿Es una enfermedad? ¿Algo en su entorno?» «No es una enfermedad», dijo otro Serit, acercándose al grupo. «Es la hegemonía galáctica. Han hecho que no podamos vivir». Lisa parecía confundida.
¿La hegemonía galáctica? ¿Qué es eso? El anciano Susara explicó que la galaxia estaba controlada por un grupo de poderosas especies alienígenas llamadas la hegemonía. Ellos decidían qué especies podían vivir y cuáles debían morir. Hace 50 años, declararon que los Erit ya no les eran útiles. Se apoderaron de nuestros mundos colonia, dijo Susara. Destruyeron nuestras naves. Bloquearon nuestras señales para que nadie pudiera oír nuestras llamadas de auxilio. Querían que muriéramos en silencio y que todos olvidaran que alguna vez existimos. Jake sintió que la ira crecía en su pecho. ¿Por qué harían eso? Porque no quisimos unirnos a sus guerras, respondió Susara. Somos un pueblo pacífico. Creamos cosas que ayudan a otros a vivir mejor. Podemos sanar planetas enfermos y curar enfermedades. Pero a la hegemonía solo le importa la conquista y el poder. Dijeron que éramos débiles e inútiles. El doctor Walsh se arrodilló junto a un joven Serit que parecía muy enfermo. ¿Puedo examinarte? Quizás pueda ayudar. El joven Serit miró al anciano Susara, que asintió. Mientras el doctor Walsh comenzaba su examen, se asombró de lo que encontró. Los Serit no eran solo seres de cristal. Eran criaturas vivas que habían evolucionado para trabajar junto con la tecnología de cristal. Sus cuerpos podían crear medicinas y curar entornos dañados. Capitán, dijo el doctor Walsh en voz baja, esta gente podría revolucionar la medicina y la ciencia medioambiental. Podrían ayudar a sanar el dañado clima de la Tierra. Podrían curar enfermedades contra las que llevamos luchando siglos. Mientras tanto, Tony Rodríguez estaba revisando su escáner de seguridad. De repente, agarró el brazo de Jake. Capitán, tenemos compañía. 3 naves grandes acaban de aparecer en órbita. No son humanas. El dispositivo de comunicación de Amy Bell empezó a hacer ruido. Una voz áspera llenó el aire, hablando en un idioma que sonaba como metal chirriando. El traductor de Amy trabajó en ello por un momento. Atención, nave humana, dijo la voz. Están violando la zona de cuarentena 7 de la hegemonía galáctica. Retírense inmediatamente o aténganse a las consecuencias. Jake miró al anciano Susara. ¿Son ellos? La hegemonía. Sí, respondió Susara. Y por primera vez, Jake vio lo que parecía miedo en los ojos del ser de cristal. Han venido a asegurarse de que todos muramos. Jake activó su dispositivo de comunicación. Aquí el capitán Jake Morrison de la nave terrestre unida Horizonte. Estamos llevando a cabo una misión humanitaria para ayudar a seres en apuros. No reconocemos ninguna cuarentena que nos impida salvar vidas. La voz de la hegemonía volvió a sonar, enfadada. Especie humana, solo lleváis 20 de vuestros años en el espacio. No entendéis la ley galáctica. Los Serit están marcados para la extinción. Cualquiera que los ayude será considerado un enemigo de la hegemonía. Jake miró a su tripulación. Tony parecía listo para una pelea. El doctor Walsh seguía trabajando con el Serit enfermo. Lisa estaba registrando todo con sus instrumentos. Amy intentaba aumentar la potencia de su señal. Y Jake miró al anciano Susara y a los otros Serit. Llevaban 37 años pidiendo ayuda. Eran seres pacíficos que solo querían vivir y ayudar a los demás. Ahora solo quedaban 1000 de ellos y la hegemonía quería que incluso esos murieran. Jake tomó una decisión que lo cambiaría todo. Escuchen con atención, naves de la hegemonía, dijo Jake a su comunicador. El pueblo Serit está ahora bajo la protección de la humanidad. No abandonamos a nuestros amigos y no dejamos que los abusones se metan con quienes no pueden defenderse. Si quieren hacerles daño, tendrán que pasar primero por encima de nosotros. El silencio que siguió fue tan completo que Jake pudo oír los latidos de su propio corazón. Luego, la voz de la hegemonía volvió a sonar, conmocionada. Capitán humano, no puede hablar en serio. Su especie apenas ha salido de su mundo. No tiene ni idea de a qué se enfrenta. Puede que no, replicó Jake. Pero sé distinguir lo que está bien de lo que está mal. Y lo que le están haciendo a esta gente está mal. El doctor Walsh se levantó de donde había estado tratando al joven Serit. Capitán, puedo ayudarlos. Su tecnología médica, combinada con la nuestra, podría salvar no solo a ellos,
sino a millones de seres en toda la galaxia. No podemos dejar que mueran. Tony Rodríguez se colocó junto a Jake. Capitán, las naves de la hegemonía están cargando sus armas. Tenemos que volver a la Horizonte. Jake miró al anciano Susara. ¿A cuántos de su gente podemos meter en nuestra nave? Capitán Morrison, dijo Susara. No puede salvarnos a todos. Somos demasiados y su nave no es lo bastante grande. Entonces haremos varios viajes, dijo Jake. Y pediremos que vengan más naves de la Tierra a ayudar. Lisa Grant intervino. Capitán, si hacemos esto, estaremos desobedeciendo órdenes. El comando de la Tierra nos dijo que evitáramos involucrarnos en la política galáctica. Jake asintió. Tienes razón, Lisa. Esto va a causar grandes problemas a la Tierra. Quien quiera volver a la nave y mantenerse al margen de esto, puede hacerlo. No le ordenaré a nadie que arriesgue su carrera o su vida por esto. Nadie se movió. Tony se cruzó de brazos y sonrió. El Dr. Walsh volvió a tratar a los pacientes Serit. Lisa empezó a escanear la tecnología de cristal que los rodeaba. Amy aumentó la señal para pedir ayuda a otras naves de la Tierra. Muy bien, entonces, dijo Jake. Manos a la obra. Tenemos gente que salvar. Mientras la tripulación de la UE Horizonte empezaba a cargar refugiados Serit en su lanzadera, las naves de la hegemonía se acercaban. Jake sabía que en cuestión de horas la Tierra tendría que decidir si apoyaba sus acciones o abandonaba a los Serit a su suerte. De cualquier manera, Jake ya había tomado su decisión. Los Serit no morirían solos y olvidados. No mientras él pudiera hacer algo al respecto. La presidenta Ellen Carter estaba sentada en su escritorio de la Casa Blanca, mirando el informe de emergencia que acababa de llegar del espacio. Las palabras en la pantalla parecían imposibles de creer. El capitán Jake Morrison acababa de declararle la guerra a la alianza más poderosa de la galaxia para proteger a una especie de la que la Tierra nunca había oído hablar. ¿Qué tan grave es esto?, le preguntó Ellen al secretario de Defensa Carl Thompson, que estaba de pie junto a su escritorio con cara de gran preocupación. Carl Thompson era un hombre corpulento, de pelo cano, que se había pasado toda la vida pensando en problemas militares. Señora Presidenta, es muy grave. La hegemonía galáctica controla más de 2.000 sistemas estelares. Tienen naves que podrían destruir la Tierra en minutos. Nosotros tenemos 12 naves en el espacio, y la mayoría son solo naves de exploración. La jefa de diplomacia, María Santos, entró en la habitación con una gruesa carpeta de documentos. María era una mujer inteligente que había pasado años estudiando culturas e idiomas alienígenas. Señora Presidenta, he estado analizando la situación. El capitán Morrison puede que nos acabe de dar la mayor oportunidad de la historia de la humanidad. Ellen pareció sorprendida. ¿Oportunidad? Carl acaba de decirme que podrían destruir la Tierra. Sí, podrían, asintió María. Pero no lo harán. No de inmediato. La hegemonía gobierna a través del miedo y el control. Si destruyen la Tierra de inmediato, parecerá que nos tienen miedo. Eso animaría a otras especies a rebelarse contra ellos. Carl negó con la cabeza. María, estás apostando con las vidas de 8.000 millones de personas. Carl, estás pensando como un militar, replicó María. Pero esto no es solo una cuestión de poder militar. Se trata de algo mucho más grande. Ellen se reclinó en su silla. Explícate. María abrió su carpeta y sacó varios documentos. He estado estudiando informes de nuestros escasos contactos con otras especies alienígenas. La hegemonía no es popular. Gobiernan a través del miedo, pero muchas especies los odian. Han estado esperando a que alguien se enfrentara primero a la hegemonía. ¿Y crees que ese alguien somos nosotros?, preguntó Ellen. Creo que el capitán Morrison acaba de convertirnos en ese alguien, dijo María. La pregunta es, ¿lo apoyamos o lo abandonamos? Antes de que Ellen pudiera responder, su comunicador sonó. Era Amy Bell, llamando desde la UE Horizonte. Señora Presidenta, aquí la oficial de comunicaciones Amy Bell. El capitán Morrison me pidió que me pusiera en contacto con usted directamente. Adelante, oficial Bell, dijo Ellen. Señora,
Tiene que saber lo que hemos descubierto aquí. Los Cerit no son solo otra especie alienígena. Tienen una tecnología que podría cambiarlo todo para la humanidad. La voz del doctor Kevin Walls se oyó por el altavoz. Señora Presidenta, soy el doctor Walls. He estado trabajando con científicos Cerit durante las últimas 6 horas. Su tecnología médica es increíble. Pueden curar el cáncer, reparar enfermedades genéticas e incluso regenerar miembros perdidos. Pero eso no es lo más importante. ¿Qué es?, preguntó Ellen. Pueden sanar entornos dañados. Pueden tomar un planeta muerto y devolverle la vida. Pueden limpiar el aire y el agua contaminados. Pueden revertir el cambio climático. Ellen sintió que el corazón se le aceleraba. La Tierra llevaba décadas luchando con problemas medioambientales. ¿Está seguro de esto? La voz de Lisa Grant se unió a la conversación. Señora Presidenta, he visto su tecnología en funcionamiento. No son solo afirmaciones. Los Cerit llevan miles de años sanando su propio planeta. Podrían ayudarnos a sanar la Tierra. Carl Thompson parecía escéptico. Aunque eso sea cierto, no importa si la hegemonía nos destruye a todos. Amy Bell volvió a hablar. Señor, hay algo más que debería saber. Nuestras comunicaciones con los Cerit han sido detectadas por otras especies. Estamos recibiendo mensajes de toda la galaxia. ¿Qué tipo de mensajes?, preguntó Ellen. Mensajes de apoyo, señora. Especies que llevan décadas escondiéndose de la hegemonía se están poniendo en contacto con nosotros. Quieren ayudar, pero tienen miedo de actuar abiertamente. María Santos sonrió. Señora Presidenta, esto es exactamente de lo que hablaba. La galaxia ha estado esperando a que alguien diera el primer paso. Ellen se levantó y caminó hacia la ventana. Fuera, podía ver las luces de Washington, D.C. En algún lugar, allá arriba, el capitán Morrison estaba arriesgándolo todo para salvar a una especie que acababa de conocer. La decisión que tomara en los próximos minutos afectaría a cada persona en la Tierra. Amy, ¿está disponible el capitán Morrison?, preguntó Ellen. Sí, señora. Está aquí mismo. La voz de Jake Morrison se oyó por el altavoz. Señora Presidenta, sé que la he puesto en una posición difícil. Si necesita desautorizar mis acciones para proteger la Tierra, lo entenderé. Ellen se quedó en silencio un momento. Capitán, ¿realmente cree que vale la pena arriesgarlo todo por los Cerit? Señora, he visto a niños aquí que se están muriendo simplemente porque la hegemonía decidió que su especie no merece existir. No son guerreros ni conquistadores. Son sanadores y maestros. Si los dejamos morir cuando podríamos salvarlos, ¿qué dice eso de quienes somos como seres humanos? Carl Thompson dio un paso al frente. Señora Presidenta, debo desaconsejar esto. No estamos preparados para una guerra galáctica. Carl, tienes razón, dijo Ellen. No estamos listos para una guerra. Pero quizás estamos listos para mostrarle a la galaxia lo que la humanidad representa. Activó el sistema de comunicación que la conectaba con todo el planeta. Mis conciudadanos de la Tierra, les habla su presidenta. Estoy a punto de decirles algo que cambiará nuestro mundo para siempre. Durante los siguientes 20 minutos, Ellen explicó la situación al pueblo de la Tierra. Les habló de los Cerit, de la hegemonía y de la decisión del capitán Morrison de proteger a una especie moribunda. La pregunta ahora es esta, dijo Ellen. ¿Apoyamos las acciones del capitán Morrison, sabiendo que podría traer peligro a nuestro mundo, o abandonamos a los Cerit para salvarnos a nosotros mismos? La respuesta fue inmediata y abrumadora. En cuestión de minutos, llegaron mensajes de todos los países de la Tierra. La gran mayoría apoyaba ayudar a los Cerit, incluso si significaba arriesgarse a un conflicto con la hegemonía. Ellen se dirigió a Carl Thompson. Carl, necesito que envíes todas las naves disponibles para apoyar al capitán Morrison. Además, contacta a nuestros aliados en la Tierra. Si vamos a hacer esto, necesitamos estar unidos. Carl asintió, todavía preocupado. Sí, señora. También empezaré a preparar nuestras defensas por si la hegemonía decide atacar la Tierra directamente. María, le dijo Ellen a su diplomática. Necesito que te pongas en contacto con todas las especies que nos han contactado.
Hazles saber que la Tierra se toma en serio el enfrentamiento a la hegemonía. Diles que si quieren unirse a nosotros, su ayuda es bienvenida. Mientras sus asesores se iban a cumplir sus órdenes, Ellen se sentó en su escritorio y redactó un mensaje para la hegemonía galáctica. A los líderes de la hegemonía galáctica, escribió, la Tierra no reconoce su autoridad para condenar a especies enteras a la extinción. El pueblo Cerit está ahora bajo la protección de la humanidad. Cualquier intento de hacerles daño será considerado un acto de guerra contra la Tierra. Hizo una pausa antes de enviar el mensaje. Una vez que lo enviara, no habría vuelta atrás. La Tierra se convertiría en líder de una nueva alianza galáctica o sería destruida por desafiar el orden establecido. Ellen pensó en sus hijos y nietos. ¿Qué tipo de galaxia quería dejarles? ¿Una en la que los fuertes pudieran destruir a los débiles cuando quisieran, o una en la que las especies se ayudaran mutuamente y defendieran lo que es justo? Pulsó el botón de enviar. En cuestión de horas, llegó la respuesta de la hegemonía. Era breve y amenazante. La especie humana tiene 24 horas para retirarse del espacio Cerit y entregar a todos los refugiados Cerit. Si no cumplen, serán considerados enemigos del orden galáctico y se actuará en consecuencia. Ellen llamó directamente al capitán Morrison. Capitán, tiene todo el apoyo de la Tierra. Haga lo que sea necesario para proteger a los Cerit. Gracias, señora presidenta, respondió Jake. No la decepcionaremos. Mientras la Tierra se preparaba para el mayor desafío de la historia de la humanidad, seguían llegando mensajes de toda la galaxia. Los meloyanos, una especie acuática, enviaron un mensaje diciendo que estaban listos para ayudar. Los Krikar, seres con aspecto de insecto, ofrecieron sus rápidas naves para misiones de rescate. Los Verdani, criaturas de aspecto vegetal, prometieron compartir su tecnología agrícola. Por primera vez en décadas, las especies de toda la galaxia hablaban de esperanza en lugar de miedo. Y todo empezó porque un capitán humano decidió que hacer lo correcto era más importante que seguir órdenes. Habían pasado 3 semanas desde que el capitán Jake Morrison conoció a los Cerit. La UE Horizonte ya no estaba sola en el espacio. Habían llegado 5 naves más de la Tierra, incluida la UE Liberty, comandada por el capitán Greg Foster, un hábil piloto que se había ofrecido voluntario inmediatamente al enterarse de la misión. Jake se encontraba en el centro de mando que se había establecido en el mundo natal de los Cerit. El edificio de cristal había sido reparado por ingenieros Cerit que trabajaban junto a técnicos humanos. Ahora era el cuartel general de lo que todos llamaban el ferrocarril subterráneo, una red secreta dedicada a salvar a las especies oprimidas de toda la galaxia. Capitán Morrison, dijo Chloe Davis, una oficial de navegación de la UE Liberty. Chloe era una joven pelirroja con una mente brillante para entender las rutas espaciales. He encontrado 3 asentamientos de refugiados más. La hegemonía ha estado obligando a las especies a esconderse durante décadas. Jake miró el mapa estelar que Chloe había creado. Los puntos rojos mostraban los sistemas controlados por la hegemonía. Los puntos azules mostraban los lugares donde se escondían los refugiados. Había muchos más puntos azules de los que Jake esperaba. ¿De cuántas especies estamos hablando?, preguntó Jake. Al menos 20, respondió Chloe. Quizás más. La hegemonía ha estado muy ocupada destruyendo a cualquiera que no se ajuste a su idea de útil. Rachel Stone, la ingeniera jefa que había ayudado a reparar los sistemas de soporte vital de los Cerit, entró en el centro de mando. Rachel era una mujer fuerte que podía arreglar casi cualquier cosa, y parecía emocionada. Capitán, tiene que ver en lo que Vexani y yo hemos estado trabajando, dijo Rachel. Vexani era un joven Cerit que se había fascinado con la tecnología humana. Rachel llevó a Jake a un taller donde ingenieros humanos y Cerit trabajaban juntos. En el centro de la sala había un extraño dispositivo que parecía mezclar metal humano con cristal Cerit. Es un sistema de camuflaje, explicó Rachel. La gente de Vexani sabe cómo curvar la luz alrededor de sus naves. Nuestra gente sabe cómo ocultarse de los sensores electrónicos. Juntos, hemos creado algo que puede hacer que nuestras naves sean completamente invisibles. Jake se quedó mirando el dispositivo. ¿Funciona?,
El cuerpo de cristal de Vexani brilló de emoción mientras hablaba a través de un traductor. Capitán Morrison, lo probamos ayer. Una nave de patrulla de la hegemonía pasó a 1.000 metros de la nave de prueba y no detectó nada. Esto lo cambia todo, dijo Jake. Podemos mover a los refugiados sin que la hegemonía nos vea. Durante los días siguientes, las operaciones de rescate comenzaron en serio. El capitán Greg Foster dirigió la primera misión utilizando la nueva tecnología de camuflaje para llegar a una colonia oculta de meloyanos, la especie acuática que había enviado mensajes de apoyo a la Tierra. Los meloyanos vivían en un mundo acuático que la hegemonía había declarado no apto para el desarrollo. En realidad, era un planeta precioso cubierto de vastos océanos. Pero los meloyanos estaban muriendo porque la hegemonía había envenenado su suministro de agua como castigo por negarse a proporcionar soldados para las guerras de la hegemonía. El doctor Kevin Walsh trabajó día y noche con sanadores meloyanos y científicos Serit para desarrollar un tratamiento para el agua envenenada. La combinación de los conocimientos médicos humanos, la biotecnología Serit y la comprensión meloyana de la química del agua creó una solución que nadie podría haber desarrollado por sí solo. Capitán, informó el doctor Walsh tras el exitoso tratamiento, los meloyanos quieren unirse formalmente a nuestra alianza. Su portavoz, Aquara, dice que llevaban 50 años esperando a que alguien se enfrentara a la hegemonía. El éxito con los meloyanos animó a otras especies a contactar. La comandante Sarakin de la UE Defender comenzó a coordinarse con células de resistencia por toda la galaxia. Sara era una mujer seria de pelo negro y ojos agudos que había sido detective de policía en la Tierra. Era muy buena organizando gente y guardando secretos. Capitán Morrison, informó Sara durante una de sus reuniones periódicas, he estado en contacto con los Krikar. Quieren ayudar, pero tienen un problema. ¿Qué tipo de problema?, preguntó Jake. La hegemonía envenenó uno de sus mundos colonia y no les deja volver a limpiarlo. Dicen que es demasiado peligroso, pero en realidad solo quieren los recursos minerales para ellos. Jake pensó un momento. ¿Podemos ayudarles a reclamar su mundo? Sería arriesgado, dijo Sara. La hegemonía tiene una base allí. Tendríamos que luchar contra ellos directamente. Pero si tenemos éxito, tendremos a los Krikar como aliados. Más que eso, los Krikar son maestros ingenieros y constructores. Podrían ayudarnos a construir naves y equipos mucho más rápido de lo que podemos ahora. Jake tomó la decisión de ayudar a los Krikar, aunque significara una confrontación directa con las fuerzas de la hegemonía. La batalla por el mundo colonia de los Krikar fue la primera vez que los humanos lucharon contra las tropas de la hegemonía y enseñó a ambos bandos lecciones importantes. La hegemonía aprendió que los humanos eran combatientes impredecibles que usaban tácticas que nunca habían visto antes. Los humanos aprendieron que los soldados de la hegemonía estaban acostumbrados a victorias fáciles contra oponentes asustados y no sabían cómo manejar a enemigos que se defendían inteligentemente. Con la ayuda de naves humanas camufladas y la tecnología de sanación Serit, los Krikar pudieron reclamar su mundo envenenado. En cuestión de días, los ingenieros Krikar estaban limpiando el veneno de su suelo y agua. El líder Krikar, un ser con aspecto de insecto llamado Cheekar, habló con Jake a través de un traductor después de la victoria. Capitán Morrison, el pueblo Krikar jura lealtad a esta alianza. Construiremos naves y armas para todos los que se opongan a la hegemonía. La noticia de la victoria se extendió rápidamente por la galaxia. Más especies comenzaron a contactar con la creciente alianza. Los Verdani, seres con aspecto de planta expertos en cultivar alimentos, se ofrecieron a ayudar a alimentar a las poblaciones de refugiados. Los Rokani, una especie de hábiles mineros, prometieron proporcionar materiales raros necesarios para la construcción de naves. Pero el desarrollo más importante provino de una fuente inesperada. Amibel, que había estado monitorizando las comunicaciones galácticas, descubrió que muchas especies miembros de la hegemonía estaban secretamente descontentas con sus líderes. Capitán, informó Ami, estoy captando transmisiones secretas desde el interior del espacio de la hegemonía. Algunas de sus propias especies miembro quieren abandonar la hegemonía y unirse a nosotros. Jake estaba asombrado. ¿Estás segura? Sí, señor.
Hay una especie llamada los Ulani que han sido forzados a ser soldados para la hegemonía durante más de un siglo. Odian luchar y quieren ser libres para dedicarse al arte y la ciencia. La presidenta Ellen Carter, llamando desde la Tierra, se sorprendió igualmente al oír la noticia. Capitán Morrison, ¿me está diciendo que la hegemonía se está desmoronando desde dentro? Eso parece, señora presidenta, respondió Jake. Aparentemente, gobernar a través del miedo solo funciona hasta que alguien le da a la gente la esperanza de algo mejor. La alianza continuó creciendo. Mark Turner, un asesor legal que había venido de la Tierra para ayudar a redactar los acuerdos de la alianza, trabajó con representantes de docenas de especies para crear la Carta de la Alianza de Especies Libres. La carta era simple pero poderosa. Declaraba que toda especie inteligente tenía derecho a existir, a gobernarse a sí misma y a ser protegida de aquellos que quisieran destruirla. Ninguna especie sería obligada a luchar en guerras en las que no creyera. Ninguna especie sería declarada inútil y marcada para la extinción. El anciano Susara de los Erit fue el primero en firmar la carta. La presidenta Carter firmó por la Tierra. En cuestión de días, representantes de 23 especies habían añadido sus nombres. La ceremonia de firma se celebró en el mundo natal de los Erit, que ahora bullía de actividad mientras llegaban refugiados de toda la galaxia buscando refugio. Las ciudades de cristal, antes moribundas y vacías, ahora brillaban con nueva vida mientras seres de docenas de mundos diferentes trabajaban juntos. Hace un año, dijo el anciano Susara durante la ceremonia, mi pueblo se enfrentaba solo a la extinción. Hoy, estamos con amigos de toda la galaxia. Esto es lo que la hegemonía nunca entendió. Que la cooperación hace a todos más fuertes de lo que la dominación jamás podría. El capitán Morrison observó la ceremonia y se sintió orgulloso, pero también preocupado. La hegemonía había estado callada últimamente. Demasiado callada. Los informes de inteligencia sugerían que estaban reuniendo una flota masiva en algún lugar de las regiones centrales de la galaxia. La comandante Sarakin se acercó a Jake durante la celebración. Capitán, he estado analizando los movimientos de las tropas de la hegemonía. Creo que están planeando algo grande. ¿Qué tan grande?, preguntó Jake. Lo suficientemente grande como para acabar con esta rebelión de una vez por todas, respondió Sara. No van a permitir que sigamos avergonzándolos. Pronto tendrán que destruirnos o admitir que no son tan poderosos como aparentan. Jake asintió. La alianza se había fortalecido, pero todavía eran superados en número por la hegemonía. La verdadera prueba se acercaba, y todos lo sabían. Pero mientras Jake miraba a los representantes de docenas de especies trabajando juntos, compartiendo tecnología y planeando un futuro mejor, sintió algo que no esperaba sentir. Confianza. La hegemonía gobernaba a través del miedo y la división. La alianza se construía sobre la esperanza y la cooperación. Pronto la galaxia descubriría que Enfoque era realmente más fuerte. La advertencia llegó de Amy Bell a las 3 de la mañana, hora de la Tierra. Su voz era tensa por la preocupación mientras contactaba con todas las naves de la flota de la Alianza. A todas las naves, aquí la oficial de comunicaciones Bell. Los sensores de largo alcance muestran una flota masiva de la hegemonía acercándose al sistema Sol. Tienen más de 200 naves, incluyendo 5 superacorazados. Tiempo estimado de llegada, 18 horas. El capitán Jake Morrison, ahora ascendido a almirante Morrison, estaba en el puente de la UE Horizonte, mirando la pantalla táctica. Las cifras eran aterradoras. La hegemonía había reunido la flota más grande de su historia, y se dirigían directamente a la Tierra. Almirante, dijo el capitán Greg Foster por el sistema de comunicación. La Liberty está lista para la batalla. También lo están las naves Erit y la flota meloyana. La almirante Patricia Brooks, que había llegado de la Tierra 2 semanas antes para coordinar la defensa, se unió a Jake en el puente. Patricia era una líder militar experimentada, de pelo cano y ojos agudos. Se había pasado su carrera preparándose para amenazas a la Tierra, pero nada como esto. Jake, dijo Patricia, nuestra inteligencia sugiere que el comandante de la hegemonía es el señor Supremo Kratul, su general más experimentado. Nunca ha perdido una batalla. Bueno,
replicó Jake, siempre hay una primera vez. Las siguientes 18 horas estuvieron llenas de preparativos. Naves de toda la Alianza convergieron en el sistema Sol. Los Krikar trajeron sus casas recién construidos. Los Verdani proporcionaron suministros y ayuda médica. Los Ulani, que habían desertado de la hegemonía apenas unas semanas antes, aportaron valiosa información sobre las tácticas de la hegemonía. El Dr. Kevin Walsh trabajó con equipos médicos de docenas de especies para preparar hospitales de campaña. Rachel Stone y Vexani hicieron los ajustes finales a los sistemas de camuflaje que darían a las naves de la Alianza su única ventaja contra la flota mucho más grande de la hegemonía. Cuando la flota de la hegemonía llegó al borde del sistema Sol, su formación era perfecta e intimidante. 200 naves de guerra dispuestas en formaciones de ataque que habían conquistado miles de mundos. En el centro estaba la nave insignia del Señor Supremo Kratul, una nave masiva. Llamada la Dominadora, más grande que cualquier cosa que los humanos hubieran construido jamás. El Señor Supremo Kratul abrió un canal de comunicación que llegó a todas las naves del sistema. Su voz era profunda y llena de desprecio. Humanos y sus patéticos aliados, dijo Kratul, han desafiado el orden natural por última vez. Ríndanse ahora y haremos que sus muertes sean rápidas. Sigan resistiendo y haremos de sus mundos un ejemplo que la galaxia recordará durante 1000 años. El almirante Morrison abrió su propio canal de comunicación en respuesta. Señor Supremo Kratul, aquí el almirante Jake Morrison de la Alianza de Especies Libres. No nos rendimos ante los abusones. No abandonamos a nuestros amigos y no dejamos que los tiranos decidan quién vive y quién muere. La risa de Kratul fue áspera y cruel. Almirante Morrison, tienen 47 naves contra nuestras 200. Su desafío es valiente, pero estúpido. Esto terminará rápidamente. Lo que Kratul no sabía era que la Alianza había pasado meses preparándose para este momento. El plan de batalla se había creado combinando el pensamiento táctico humano, la tecnología de sanación Serit, la ingeniería Krikar y la inteligencia de docenas de otras especies. A todas las naves, transmitió el almirante Morrison, ejecuten el plan Unidad. La batalla comenzó con la flota de la Alianza pareciendo dispersarse con miedo, justo como Kratul esperaba. Las naves de la hegemonía avanzaron en su formación tradicional, preparándose para destruir las naves que huían una por una. Pero las naves de la Alianza no estaban huyendo. Se estaban moviendo a posiciones que Kratul nunca había visto antes. Naves de diferentes especies trabajaban juntas de maneras que la hegemonía nunca había imaginado posibles. El teniente Dan Cole, pilotando un caza que combinaba ingeniería humana con mejoras de velocidad Krikar, lideró un escuadrón de pilotos de especies mixtas a través de las líneas de la hegemonía. Los cazas eran demasiado pequeños y rápidos para que las grandes naves de la hegemonía los pudieran apuntar eficazmente. Almirante, informó Dan por radio, estamos en posición detrás de su nave de mando. En ese mismo momento, la comandante Sarakin activó los sistemas de camuflaje en 12 naves de la Alianza. Desaparecieron de los sensores de la hegemonía y se movieron a posiciones de ataque. Las naves Serit, en lugar de luchar, comenzaron a transmitir energía curativa que podía reparar las naves dañadas de la Alianza. En medio de la batalla, los meloyanos usaron su conocimiento de la dinámica de fluidos para predecir exactamente hacia dónde se moverían las naves de la hegemonía. Por primera vez en su carrera, el Señor Supremo Kratul se encontró luchando contra un enemigo que no se comportaba como se suponía que debían hacerlo los enemigos. Las naves de la Alianza se ayudaban entre sí en lugar de competir por la gloria. Cuando una nave resultaba dañada, otras se movían para protegerla mientras era curada. ¿Qué clase de tácticas son estas?, exigió Kratul a sus oficiales. Luchan como si realmente se preocuparan los unos por los otros. El punto de inflexión llegó cuando el escuadrón de cazas de Dan Cole alcanzó la Dominadora. En lugar de intentar destruir la masiva nave, apuntaron a sistemas específicos que la inutilizarían sin matar a la tripulación. Almirante Morrison al Señor Supremo Kratul, transmitió Jake. Su nave está inutilizada. Su flota está rodeada, pero no vamos a destruirlos. Kratul estaba confundido. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que vamos a darles una opción, replicó Jake.
Pueden ordenar a sus naves restantes que se retiren y regresen al espacio de la hegemonía. O pueden ver lo que sucede cuando el resto de la galaxia decida que ya ha tenido suficiente de su tiranía. Como si fuera una señal, cientos de nuevas naves comenzaron a aparecer por todo el sistema Sol. Eran naves de especies que nunca se habían opuesto abiertamente a la hegemonía, pero que se habían inspirado en el ejemplo de la alianza. La voz de Amy Bell llenó los canales de comunicación mientras traducía mensajes de docenas de especies diferentes. La República Pentari declara su independencia de la hegemonía. La Confederación Orlani ya no proporcionará soldados para las guerras de la hegemonía. El Imperio Vex reconoce formalmente a la Alianza de Especies Libres. Una por una, las especies que habían sido parte de la hegemonía durante siglos anunciaron que se iban. Algunas habían sido miembros forzados que siempre habían odiado los métodos de la hegemonía. Otras eran miembros voluntarios que simplemente se habían cansado de la conquista y querían probar la cooperación. El Señor Supremo Kratul vio cómo su imperio se desmoronaba en tiempo real. «Esto es imposible», dijo. «La hegemonía ha gobernado durante 1000 años. Quizás», replicó Jake. «Pero gobernar a través del miedo solo funciona hasta que la gente deja de tener miedo. Hoy, la galaxia ha dejado de tener miedo». La batalla terminó no con la destrucción de la flota de la hegemonía, sino con la mayoría de sus naves cambiando de bando. Los soldados de la hegemonía que habían sido obligados a luchar en guerras en las que no creían se unieron con gusto a la alianza. Solo las especies centrales de la hegemonía, unos 20 sistemas, se negaron a rendirse. 6 meses después, Jake Morrison estaba en los jardines de cristal de Nueva Sion, observando a niños de 30 especies diferentes jugar juntos. Los jardines se habían construido como símbolo del nuevo orden galáctico, un lugar donde seres de toda la galaxia podían reunirse en paz. El anciano Susara se acercó, su cuerpo de cristal ahora brillante y saludable gracias a la renovada energía vital de su pueblo. Almirante Morrison, la Asamblea Galáctica está lista para comenzar su primera sesión. La Asamblea Galáctica era el nuevo gobierno que había reemplazado a la hegemonía. A diferencia del antiguo sistema, donde unas pocas especies poderosas tomaban decisiones por todos los demás, la Asamblea daba a cada especie una voz igual. La presidenta Ellen Carter había viajado desde la Tierra para la histórica ocasión. Se paró con Jake en un balcón con vistas a la sala de la Asamblea, donde representantes de más de 100 especies estaban tomando sus asientos. «Jake», dijo Ellen, «cuando tomaste esa primera decisión de ayudar a los Erit, ¿alguna vez imaginaste que llevaría a esto?» Jake observó cómo el Dr. Kevin Walls demostraba nuevas técnicas médicas que combinaban tecnologías de docenas de mundos. Rachel Stone enseñaba a jóvenes seres de diversas especies a trabajar juntos en proyectos de ingeniería. Amy Bell ayudaba a establecer protocolos de traducción que permitirían a cualquier especie comunicarse con cualquier otra. «Honestamente, señora presidenta, solo intentaba hacer lo correcto», respondió Jake. «Nunca imaginé que hacer lo correcto podría cambiar una galaxia entera». El anciano Susara se unió a ellos en el balcón. «Almirante Morrison, hay algo que mi pueblo quiere que sepa. Hemos estado registrando la historia de lo que sucedió aquí. Las generaciones futuras aprenderán sobre el día en que la humanidad le mostró a la galaxia que nadie tiene que enfrentarse a la extinción solo». La primera sesión de la Asamblea Galáctica duró 3 días. Los representantes trabajaron juntos para establecer nuevas leyes que protegieran los derechos de todas las especies. Crearon un acuerdo de defensa mutua que evitaría que un solo grupo dominara a los demás. Establecieron acuerdos comerciales que ayudarían a los mundos subdesarrollados a crecer y prosperar. Y lo más importante, crearon la Ley Universal de Protección de la Vida, que establecía que ninguna especie podría volver a ser declarada obsoleta o marcada para la extinción. Mientras Jake caminaba por los jardines de cristal esa noche, se encontró con seres de docenas de mundos. Antiguos soldados de la hegemonía aprendían nuevas habilidades de maestros Erit. Artistas meloyanos creaban esculturas con ingenieros Krikar. Granjeros Verdani compartían técnicas de cultivo con agricultores humanos. Un joven Serit se acercó a Jake, su cuerpo de cristal brillando con los vivos colores de la salud y la felicidad. «A través de un traductor», dijo.
Almirante Morrison, mi nombre es Seconnie. Quería agradecerle por salvar a mi pueblo. No tienes que agradecerme, respondió Jake. Todos somos parte de la misma galaxia. Deberíamos ayudarnos mutuamente. ¿Es por eso que los humanos son tan extraños?, preguntó el joven Cerit. Otras especies.